Bienvenidos a un episodio más de Empresario Implacable, podcast donde, como sabes, entrevistamos a empresarios y expertos de diferentes temas precisamente para compartirnos información de valor. Y el día de hoy estoy contento porque viene un experto para hablarnos un tema que a todas las empresas, a todos los empresarios les interesa y que vamos a profundizar el día de hoy. Tenemos a Jorge Iván Guerrero. ¿Cómo estás? Gracias, Víctor. Muy bien, gracias, muy amable. Perfecto, pues nuevamente gracias por estar aquí. Lo que vamos a hacer a continuación, como siempre hacemos, es hacerte una serie de preguntas que recopilamos de nuestra audiencia y que con tu experiencia pues esperamos que nos puedas ayudar a responderlas. ¿Te parece bien? Claro que sí, excelente. Muy bien. Bueno, la primera pregunta al respecto tiene que ver justamente con el tema de empresas familiares y es ¿por qué las empresas familiares son importantes y cuál es la realidad que enfrentan para su desarrollo y supervivencia? Híjole, qué buena pregunta. Mira, Víctor, las empresas familiares, primero hay que partir del hecho de que pues existen alrededor de 5 millones de empresas aquí en México, de pymes, de las cuales pues el 97% son familiares. Y estas empresas están aportando más del 90% del Producto Interno Bruto al país. Y alrededor del 72% de los empleos también. Entonces, pues son el motor de la economía, ¿no? Y si tú dices, oye, pero pues esto a lo mejor nada más es aquí global, perdón, aquí local, o sea, vas a Estados Unidos, ya es otra cosa, o en Europa. Y la verdad, ahora sí que la estadística pues no está tan dispareja. Porque vemos que a nivel global, las empresas familiares están aportando alrededor del 70% del Producto Interno Bruto. No nada más son importantes en México, también alrededor del país. Y uno de los desafíos que hemos visto desafortunadamente es que existe una gran mortandad de estas empresas, de las empresas familiares, por diversos factores, ¿no? Entonces, muy poquitas, alrededor del 10% son las que logran pasar de primera a una segunda generación. Ya si estamos hablando de una cuarta, por ejemplo, pues son alrededor del 3%, ¿no? Entonces, existe una mortandad enorme de las empresas familiares, no nada más en México, también a nivel global, y pues tenemos que hacer algo al respecto. Excelente. Me gusta esa parte de tenemos que hacer algo al respecto y justamente ese es el objetivo de esta entrevista. Ahora, Claro. hay un tema en el que tú te especializas que tiene que ver con el famoso blindaje patrimonial. Me gustaría que nos apoyaras a definir blindaje patrimonial justamente en este contexto de las pymes. ¿Qué es el blindaje patrimonial? Bien, el blindaje patrimonial hay que entenderlo como la única estrategia integral, repito, integral, que puede proteger el patrimonio de las empresas con diversos objetivos. Primero, que el socio fundador pueda decidir en vida quién se va a quedar con su negocio, quién va a ser el que va a seguir, a manos de quién quiero que llegue mi patrimonio. Y segundo, pues que lo pueda disfrutar en vida, ¿no? También, para eso se puso la empresa, para generar riqueza. Entonces, Exactamente. esos dos principalmente. Perfecto, muy bien. Ahora, hablando de eso, pues obviamente hay problemas o retos alrededor de esto. Entonces, ¿qué problemas comunes tú observas en empresas que intentan proteger su patrimonio? Sí, claro, mira, es muy común observar que al momento de tratar de proteger el patrimonio de la empresa, se contrate a especialistas de forma individual y no a través de una estrategia integral como la es la del blindaje patrimonial. Ese es uno de los principales errores que hemos visto. Entonces, así no tenemos ahora sí que el foco de manera integral de qué es lo que está pasando. Quedan cabos sueltos porque no es una estrategia integral. Ok, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, no sé, de repente algún abogado les recomienda algo, pero luego un fiscalista le dice, no, es que esto no era así, mejor haz esto. Y de repente un asesor profesional en el tema de seguros patrimoniales le dice, no, ¿para qué hicieron esto? Mejor hubiéramos hecho algo así es lo que Sí, sí, sucede. efectivamente. Entonces, podemos intentar poder proteger nuestro patrimonio, pero lo vamos a hacer a medias, ¿no? O como, digamos, oye, el hecho de que yo ya tenga testamento, pues yo ya estoy protegiendo mi patrimonio. Y es parte de la protección, Ujú. pero no es todo. Hay muchos factores más a considerar. Ok, ¿Sale? perfecto. Ahora, ¿cuáles son los riesgos más comunes que enfrentan las empresas? Principalmente aquellas empresas que ya facturan de 10 millones de pesos en adelante. ¿Cuáles son los riesgos más comunes que pueden enfrentar? Oye, haces una pregunta interesante, ¿eh? Ya sabes. Mira, Para eso es este podcast. sí, claro. Las empresas que ya están facturando 10 millones de pesos mexicanos hacia arriba,
pues también tienen, ahora sí que enfrentan desafíos, pues como los de las empresas familiares, como la mayoría. No pueden trascender, no continúan, pues, a futuras generaciones. ¿Por qué? Pues porque les falta, mejor dicho, una planeación correcta, no tienen testamento, no tienen gobierno corporativo, no tienen planes de sucesión, no tienen varias herramientas que necesitan para poder trascender. Entonces muchas quedan en el intento por querer subsistir más de 10 años, por ejemplo, ¿no? Ok. Ahora, alrededor de estos riesgos más comunes, ¿cuáles son los primeros pasos que tú recomiendas para una empresa que busca implementar el blindaje patrimonial? Justamente evitando que haga un poquito por aquí, un poquito por allá, y justamente que eso al final termine simplemente representando gastos y no realmente la solución. ¿Cuáles, en tu experiencia, son esos primeros pasos? Ok, lo primerito es poder reunirnos con todos los socios de la empresa familiar, todos los socios. Si alguno no está de acuerdo, entonces ya va a haber problemas, no se va a poder emplear una estrategia integral como debiera de ser, ¿no? Entonces, lo primero es reunirnos con todos los socios para ver cuál es su situación actual, cómo están actualmente, su panorama actual en la empresa, no nada más en temas patrimoniales, también en temas fiscales, financieros incluso. Y a partir de ahí poder promover una estrategia o recomendar una estrategia acorde a los objetivos y los deseos que estos socios tienen en relación, y sus familias también, en relación al patrimonio de la empresa. Los alcances legales y fiscales que va a tener la estrategia que vamos a proponer para que esta estrategia sí funcione de manera correcta, ¿no? Los plazos de cobertura, por cuánto tiempo voy a estar yo cubierto por esta estrategia y cuáles son los acuerdos que vamos a hacer al momento de contratarla, ¿no? Entonces, la reunión o el proceso inicia, mejor dicho, con esa reunión con todos ellos para saber sus intereses, su situación real y en base a eso poder proponer. Ok. Fíjate que quiero justamente enfatizar mucho esto cuando dijiste todos los socios. Aquí siempre hay que ser muy, como le llamo yo, implacables en ese sentido, porque a veces, y justamente en la línea en la que nos movemos nosotros, sabemos que pues vender, todo el mundo quiere vender, ofrecer un servicio, pero depende qué tipo de servicio quieres ofrecer, ¿no? Si tú sabes, y lo acabas de compartir ahorita, que para que la estrategia realmente sea integral, sí o sí, tiene que estar de acuerdo todos los socios. Eso no, por lo menos no me he encontrado que todos se atrevan a decirlo. Muchos dicen, bueno, vamos a empezar con uno, con otro, cuando saben que no es integral la estrategia o no les dicen que la verdad de esto, ¿no? Entonces, claro, me parece muy valioso lo que comentas porque al final de cuentas esa es la verdad, ¿no? No se puede blindar el patrimonio de una empresa si un solo socio no está de acuerdo con la estrategia porque es como un boquete, ¿no? Pues sí, un punto de fuga a la estrategia. ya no ¿no? hay estrategia. Ya no hay estrategia. Perfecto. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué impacto genera un plan de sucesión a tiempo en la empresa familiar? Oye, ¿todas las preguntas son importantes o qué onda? Mi intención es que nos aportes tu experiencia porque justamente el tema es que sabemos que en México este es un tema que desafortunadamente, y seguramente te ha tocado vivirlo, no se le ha dado la difusión que merece, ¿no? Entonces justamente buscamos, de hecho son preguntas de la audiencia, es decir, que son preguntas que sabemos que todas las empresas familiares están planteándose estas reflexiones, ¿no? A lo mejor no las dicen abiertamente, incluso no la comentan con sus colegas, pero logramos recolectarlas porque sabemos que en el fondo son preocupaciones que tienen. Entonces, aprovechando que te tenemos aquí, pues vamos a irles respondiendo, ¿no? Fíjate, aquí hay un tema, Nada más déjame repetir la pregunta para que la tengan fresca todos, ¿no? Es, ¿qué impacto genera un plan de sucesión a tiempo en la empresa familiar? Sí. Hay un tema aquí interesante. La salida del socio fundador se puede dar de dos maneras o de dos formas. Sí. Esta salida puede ser súbita, estoy hoy aquí, mañana ya no, o puede ser planeada. Okay. En el caso de que la salida del socio fundador sea planeada y el sucesor venga dentro de la familia, eso nos da tranquilidad, certeza. O está toda, ¿no? O sea, hijo, mi esposa, no sé, alguien de la familia se va a quedar con mi patrimonio y a tiempo estoy haciendo la planeación
y las adecuaciones, necesarias para que esto se marche de manera natural y bien para todos, ¿no? Sin embargo, si la salida del socio fundador, es súbita, pues ahí ya hay incertidumbre. Aunque el sucesor venga de parte de la familia, va a haber incertidumbre. ¿Por qué? Porque no lo tenía previsto. Me agarraron así. Entonces, pues hoy estoy, ya la semana que entra ya no estoy. ¿Y qué va a pasar con la empresa, no? Sin embargo, si esa salida, aún siendo planeada, el sucesor viene de fuera de la familia, ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque aunque esté planeada, pues yo no sé si el sucesor que viene fuera de la familia vaya a compaginar con los valores que yo tengo aquí en la empresa y qué ideas vaya a traer, ¿no? Y lo peor del caso, ahí ya tenemos un cierto riesgo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar, no? Más que incertidumbre, ya hay algo de riesgo. Entonces, el tema o lo más importante a considerar en este análisis es que si la salida del socio fundador es súbita y el sucesor viene de fuera de la familia, entonces ahí ya es donde se complican las cosas. Ahí hay peligro. ¿Por qué? Okay. ¿Quién se va? ¿En manos de quién va a quedar mi patrimonio si yo no hice una planeación correcta, no? No es nadie de la familia. ¿Quién va a hacer? ¿Qué va a hacer con mi empresa? Ok, perfecto. Fíjate que ¿cómo fuiste llevándolo del aquí no hay tanto riesgo a esto ya es peligro? Aquí ya hay peligro. Y justamente ese es por eso siempre es importante darle la prioridad que amerita el blindaje, porque a final de cuentas, lo digo todo el tiempo, oye, ya te costó llevar a la empresa a un nivel, ¿no? De rentabilidad, de resultados, como para que eso que hoy es un patrimonio se convierta en un problema. Entonces, ¿qué quieres heredar? ¿Problema o soluciones, no? Es correcto. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son algunas de las principales herramientas en tu experiencia que existen para planear la sucesión patrimonial? Bien, pues existe el testamento, comisos, seguro de socios es una parte muy importante, fíjate también, los temas de aseguramiento también es una parte fundamental. Ahorita igual y a lo mejor hay preguntas que tengan que ver con eso. Vamos a ampliar un poquito más el tema. Ok, perfecto. Más adelante vamos a ver, porque me interesó mucho lo que comentaste, el seguro de socios, que es algo que no, por lo menos antes de conocerte no sabía que existía y bueno, vamos a profundizar más Sí, adelante sí, claro. en eso. Ahora, estas herramientas que nos comentaste y que existen, en tu experiencia, de cada 100 empresas, ¿cuántas usan estas herramientas? Híjole. Mira, en cuestión de testamento, o sea, muy pocas empresas tienen planeación testamentaria. Muy, muy, muy pocas. O sea, pudiera decirte que el 85% no lo tiene o más. Entonces, o sea, estamos dejando, o sea, no tenemos ni el mínimo grado de protección para nuestro patrimonio. Okay. Entonces, ahí hay temas muy interesantes que tenemos que analizar. Al igual que en las medidas de aseguramiento también, o sea, más del 90% de las empresas familiares en México no tienen las medidas de aseguramiento adecuadas. Estoy protegido yo como socio fundador, pero no en favor de mi empresa. A lo mejor yo contraté seguros de manera personal o individual, donde los beneficiarios directos pues es mi familia, ¿no? Pero la empresa, la que es la fuente de ingreso, esa no la estoy protegiendo. Y eso yo creo que es de lo más común, ¿no? Básicamente Sí. dices, bueno, pues yo ya estoy protegido. Bueno, mi familia, porque tú ya no vas a estar. Ya no vas a estar. Pero al menos tu familia sí. Pero hay un problema, porque si, como bien dices, la fuente de los ingresos no está protegida, mire, no hay dinero que no se pueda gastar. Entonces, no importa cuánto le hayas dejado a tu familia, si la gallina de los huevos de oro, la fuente de ingresos, pues empieza a tener problemas, ese dinero que les dejaste se va a gastar y ya no va a haber el sustento constante que ellos podrían recibir justamente por no haber protegido esa fuente de ingresos. Sí, ¿no? es correcto. Y si estamos hablando de temas de sucesión, pues, y no haces la planeación correcta para la sucesión también. O sea, dicen por ahí, oye, pues no planees la sucesión en tu empresa, al rato faltas, y si quieres vengarte de tu pareja, pues ahí te dejo esa bronca, ¿no? Oye, vieja, reparte el patrimonio con los hijos, ¿no? O al revés, oye, viejo, pues órale este cargo del patrimonio, a ver cómo le haces, ¿no? Porque yo no dejé nada en vida escrito. Híjole, qué tema. Qué tema, porque ojalá no fuera de lo más común, pero es de lo más común que existe. Sí.
Y puedo entender un poquito por qué ocurre, ¿no? Porque de alguna manera, probablemente algunos empresarios piensen, no, pues yo me encargué de dejar algo y ahí que se les arreglen. Pues mejor no hubieras dejado nada. ¿Por qué? Porque ese pensamiento lo que va a provocar es que probablemente cuando tú estabas, dejaste una familia unida y eso que tú creías que era un bien que dejas se puede convertir en precisamente la causa de la desintegración de esa familia. Entonces, lo quise comentar porque justamente quiero evitar que esta creencia de, bueno, pues ya, pero pues ellos que resuelvan porque pues yo ya dejé, no. O dejas bien o mejor no dejes. ¿No? Que eso es bien importante y yo soy muy enfático con eso. Mira, o vas a dejar bien o mejor no dejes nada. ¿Por qué? Porque vas a dejar un problema y vas a dejar la familia peor de como estaba. A lo mejor estaban bien porque tú estabas. A falta de ti, mínimo asegúrate que peor no van a estar. Sí. Esa es una obligación moral, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la importancia de los 3 sistemas corporativos en una empresa? Estamos hablando del operativo, el empresarial y el patrimonial en esta transición de una generación a otra. Bien. Estos sistemas, el primerito, pues está encabezado por el director general. Abajo de él, pues, toda la estructura del organigrama que comúnmente conocemos en las empresas. Sin embargo, muchas de las empresas, o la mayoría, por así decirlo, hasta ahí llegan. O sea, y a veces ni ahí, o sea, a veces ni siquiera la descripción de puestos o el organigrama está como debiera de estar, ¿no? Uh-huh. A pesar de que ese sistema principal o primario, por así decirlo, que está encargado de generar riqueza, o sea, lana, que para eso estoy poniendo el negocio. Uh-huh. Entonces, llegan hasta ahí. Entonces, si la empresa empieza a crecer un poquito, que ya viene del sistema empresarial, debiera de gestionarse, porque ahí es donde ya donde empezamos a ver lo del sistema de la protección, el tema de la protección de la empresa, ¿no? Entonces, aquí en el sistema patrimonial, pues básicamente es empresarial, básicamente es el gobierno corporativo. Ok. ¿Sí? Ahí empezamos ya a hablar de cómo voy a proteger yo los intereses de la empresa, ¿no? Por medio de un consejo, ¿no? Okay. Y ya después, pues ya viene el último sistema. Ahí estamos hablando, o mejor dicho, nacen unas herramientas muy interesantes, que es el protocolo familiar. Por ahí me dijo una vez un empresario, oye, Iván, pues es que yo no quiero que me vengan a decir qué es lo que tengo que hacer con mi empresa. Pues es mía, yo sé cómo le hago. Pues sí, pero ¿hasta dónde llega el desconocimiento de estas herramientas? Porque nosotros no vamos a decirte qué es lo que va a hacer con tu empresa. Tú vas a poner las condiciones y las reglas de cómo se van a manejar cuando estés y cuando no estés. Entonces, ese sistema, el tercero, el patrimonial, es muy importante porque ahí nace el protocolo familiar, ahí nace el blindaje patrimonial y el family office también. O sea, ¿cómo vamos a proteger los intereses de la empresa? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vas a dejar la ruta a seguir cuando tú ya no estés al frente de? Híjole, qué interesante lo que acabas de comentar y aquí también le voy a meter mucho énfasis porque esto que te dijo este empresario, pues es lo que piensan probablemente muchos. Muchos, exactamente. Y aquí sí quiero hacer énfasis porque, a ver, tú quieres determinar en manos de quién va a quedar tu empresa, tú quieres determinar qué se va a hacer con tu empresa, entonces aplica las herramientas correctas, porque si no te tengo una noticia, a falta de ti, nada de lo que tú querías que se hiciera cuando tú faltes se va a hacer. Nada. Por no hacerlo en tiempo. Entonces, si tu argumento como empresario es, no, es que como no me gusta que me digan qué hacer con mi empresa, no te preocupes, a falta de ti, no se va a hacer nada de lo que tú querías que se hiciera con tu empresa. Eso lo vas a tener garantizado y asegurado, porque no lo estableciste así, ¿no? Entonces, ese argumento que probablemente muchos empresarios tienen, bueno, desde ahorita se los digo, mirándolos a los ojos, se los desmiento, si crees que a falta de ti se va a hacer lo que tú querías que se hiciera con tu empresa, mira, quítate esa expectativa, eso no va a pasar, ¿ok? Sí podría pasar si estableces esos mecanismos que permiten que determines hacia dónde quieres que se dirija tu empresa, cómo quieres que se reparte el patrimonio, con los mecanismos correctos, porque como bien dice Jorge, no es que otro te dice cómo tú lo vas a hacer, tú lo decides con las herramientas que permiten hacerlo. Así es correcto. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo influye este tema que lo conocí hace poquito
y me llamó la atención. Creo que es muy importante realzarlo. Fíjate, ¿cómo influye la afinidad corporativa en la efectividad del blindaje patrimonial? Mira, la afinidad corporativa. Cuando uno uno echa a andar un negocio, una empresa, pues vas a buscar, si vas a buscar una sociedad, pues buscas que tu socio tenga esa afinidad corporativa que es, oye, vamos para el mismo lugar, misma visión, que se compartan principios y valores. ¿Por qué? Porque aquí, es como a quién vas a invitar a tu mesa, a tu casa, ¿no? ¿Con quién vas a estar conviviendo todos los días? Entonces, que tengan esa afinidad, mismos valores, misma visión, los mismos intereses. Y aparte, pues que se puedan conjugar esas habilidades y talentos entre ellos. Recursos económicos, recurso humano, entre otros, ¿no? Entonces, eso es lo que procura la afinidad corporativa. Sin embargo, Víctor, pues esta no es suficiente para mantener esa unión de los socios si no se dejan las reglas en claro. ¿Por qué? Porque las necesidades de los socios van cambiando con el paso de los años. Y a veces eso no lo tenemos contemplado. Entonces, para eso es el blindaje patrimonial, para prever todo ese tipo de situaciones y disminuir el impacto del riesgo que puede hacer un menoscabo con nuestro patrimonio. Ok, perfecto. Ahora, vamos a entrar en un tema que es el que probablemente pues se le puede llegar a rehuir, y esa es la causa justamente de que eso se convierta en un problema. Mira, a falta del socio fundador, ¿qué preguntas le surgen normalmente a los socios sobrevivientes? Okay. Pues, yo creo que si hacemos una encuesta con todos los empresarios, vamos a llegar a la misma, ahora sí que idea, ¿no? O sea, al final del día, si yo como socio fallezco y mis socios van a decir, a ver, ya se fue este cuate. El cuate valía tanto en la empresa. Entonces, para empezar, ¿tenemos dinero para pagar lo que este cuate valía aquí en la empresa? ¿Tenemos dinero para pagarle a los herederos? O sea, ¿los herederos de mi socio pueden manejar la empresa? ¿Tienen derecho a estar en la empresa? ¿Queremos que estén en la empresa? ¿Por qué te ríes? Porque son preguntas que seguramente se plantean cuando ya pasa y la tienen que plantearse antes de que pase. Es correcto. O sea, todo lo que es correctivo comúnmente es más caro que lo preventivo. Entonces, sí, todas esas ideas pasan por la cabeza de los socios, ¿no? Entonces, y aparte de que si quiero o no quiero, pues que tengan la capacidad, esos herederos de mi socio, que tengan la capacidad, así como mi socio, de poder sostener o manejar el negocio. Sí. Porque ahí hay atributos muy interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, hace rato hablábamos de habilidades y talentos, ¿no? Que tienen los socios, que son propios. Entonces, todos esos atributos tienen que ver con un concepto que se llama capital intelectual. Entonces, el capital intelectual del socio es uno de los principales atributos en la generación de la riqueza. Y ese es muy poco probable que se pueda sustituir o reemplazar. Sí. Por eso muchos negocios fracasan, ¿no? Así es. Así es. Bueno, es que literalmente, como tal, es irreemplazable. Es compensable, me gusta llamarle la palabra, es compensable con algunas herramientas, no sé, algún tipo de aseguramiento y todo, pero es irreemplazable en realidad porque nunca vas a obtener exactamente lo mismo, pero puedes tener, digamos que mecanismos de compensación que poco a poco pues puedan hacer que eso se vaya supliendo, ¿no? Pero no es tan inmediato, sobre todo si no tienes los mecanismos, que es en lo que tú te especializas. Así es. ¿No? Bien, ahora, ¿qué dudas pueden surgir si el que fallece eres tú? ¿No? Entonces, tú que has tratado con tantos dueños de negocio y empresarios, pues, ¿qué dudas crees que pueden surgirles a ellos? Pues justamente si ellos son los que fallecen, porque hemos hablado si fallece algún socio que no son ellos, ¿verdad? Los problemas, oye, ¿y ahora qué hago? Quiero estos nuevos socios, pueden manejar la parte accionaria que les heredó mi socio, pero ¿qué pasa si ellos son los que fallecen? ¿Qué dudas les pueden surgir? Pues yo creo que a lo mejor hasta tú me podías ayudar a responder a esa pregunta, ¿no? O sea, imagínate, o sea, si el que fallece soy yo, el socio fundador de la empresa. Entonces, lo primero, oye, ¿mi socio va a respetar los acuerdos verbales que hicimos en vida?
No. O te vas a regresar de la tumba a jalar las patas porque no estás respetando lo que acordaron, ¿no? Primerito. Lo mismo que dije hace rato con los empresarios que argumentan que no, a mí no me gusta que me digan qué hacer. Pues mira, a falta de ti, ¿qué puedes hacer? Sí. Entonces, esa es una incógnita verdadera, ¿no? O sea, van a respetar, ¿no? Aparte, mi familia, o sea, ¿cómo va a quedar? ¿Va a quedar protegida? O sea, mi socio va a respetar, como te digo, los acuerdos que hicimos, ¿qué va a pasar con mi familia? O sea, no, o sea, hay muchísimas hay interrogantes que si no se planea de manera correcta y a tiempo, pues te aseguro que al final no va a ser feliz. Totalmente, totalmente. Ahora, ¿qué instrumentos se recomiendan para la empresa familiar si el socio llegara a ausentarse permanentemente por accidente o enfermedad? Es decir, aquí no es un caso de fallecimiento, pero al final sí se tiene que ausentar el socio por accidente o enfermedad. Ok. Mencionaba que existen medidas de aseguramiento que pueden proteger el patrimonio, blindar el patrimonio, pero también esas medidas de aseguramiento pueden estar específicamente diseñadas para estos casos de la ausencia del empresario de la empresa en su organización, perdón, por temas de accidentes o enfermedades, ¿no? Entonces, a veces no nos ponemos a pensar la magnitud que significa la ausencia de la empresa por accidente o enfermedad en el sentido de que, oye, yo ya no estoy produciendo para mi empresa, yo ya no estoy al frente porque no tengo la capacidad para poder hacerlo, derivado de esos riesgos que acabas de mencionar, ¿no? Entonces, más que fallecer, y no, al contrario, estoy aquí, te tienen que hacer cargo de mí y yo ya no estoy produciendo porque no tengo la capacidad. Y si nos vamos un poquito más a fondo, hay casos donde a veces hasta los declaran incompetentes a los socios fundadores porque ya no quieren que esté frente a la empresa. ¿Y ahí qué pueden hacer ellos? Esa es la pregunta. Entonces, tenemos que proteger al socio con estas medidas de aseguramiento. ¿Por qué? Porque si ese riesgo se llegara a presentar, entonces va a haber una indemnización económica muy interesante que le va a proveer de flujo al momento, al instante a la empresa para que no pare sus operaciones. Okay. Porque lo primero que pasa cuando el socio fundador se ausenta de una organización es, lo primerito que si tenía créditos, a ver, espera. Ya no está el que mandaba, ya no está el que dirige. A ver, no te puedo dar créditos como se los daba él, porque yo no sé quién eres tú ni quién va a quedar. Y yo contigo no he tratado, no te conozco, va a decir el proveedor. Así es. Entonces, a mí me pagas de contado. Y ahí va a empezar la bola de nieve si no se tiene previsto esa situación, ¿no? Además, como decíamos hace un momento, pues el talento, ¿no? ¿Quién se está quedando? O sea, ¿qué van a hacer con el negocio? ¿Qué van a hacer con la empresa? A lo mejor yo voy a estar ahí viendo todo el desmembramiento de mi organización y sin poder hacer nada. Totalmente, totalmente. Fíjate, ¿qué importancia crees que tiene un tema que a lo mejor no se evalúa como se debiera y hay que prestarle mucha atención es el análisis de riesgos? Es decir, ¿qué importancia tiene a la hora de construir una estrategia de blindaje patrimonial? ¿Qué importancia tiene el análisis de riesgos? Bien, fundamental, Víctor. El análisis de riesgos es fundamental para poder determinar cómo vamos a proteger nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque el riesgo lo debemos de medir, primero identificar, medirlo y cuantificar el impacto que va a generar ese riesgo si no lo tenemos previsto, si no estamos haciendo nada al respecto. Entonces, el riesgo tú lo puedes asumir. Asumir un riesgo, por ejemplo, hemos estado hablando varios de ellos, la ausencia del socio fundador en la empresa, o sea, cómo va a perjudicar al negocio. Entonces, si no hay una planeación correcta y una protección de nuestra empresa, pues vamos a asumir ese riesgo. ¿Cuál es? Pues de que la empresa se muera también. Pues existe un riesgo muy alto, una tasa muy alta, ¿no? Entonces, lo asumimos, lo prevenimos o lo trasladamos a un tercero, que es la parte más viable hablando de riesgos, ¿no? Entonces, ya identifiqué el riesgo, ya estoy consciente de que mi empresa puede faltar, o se puede morir, mejor dicho, si falta el socio fundador. Estoy consciente de los riesgos que hay si yo no preveo qué va a pasar con mi familia, o incluso si yo no preveo el retiro oportuno de mi negocio y me espero al final para poder sacarle toda esa lana que no le saqué cuando estaba yo joven, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no preveo ese riesgo,
pues va a haber problemas en la empresa. Entonces, mejor lo traslado, lo preveo, lo identifico, lo traslado a un tercero para que si se llegara a presentar, el impacto sea menor o nulo. Perfecto. Es justamente el tipo de herramientas que los empresarios debemos conocer porque existen. Lo que pasa es que a veces, una, o no se conocen, o dos, se conocen, pero por alguna razón no les hemos encontrado la utilidad, y es precisamente por una razón psicológica muy común, que es, pues no me ha pasado, no creo que me pase. Todo le pasa menos a mí. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es justamente el tema de las creencias que tenemos que ir trabajando, porque justamente, curiosamente hay un dato, ahorita aprovechando lo que tú nos comentabas, es directamente proporcional. Fíjense bien este dato que probablemente tú también conozcas, es directamente proporcional el blindaje patrimonial al crecimiento económico de un país. Es decir, los países con mayor cultura de blindaje patrimonial casualmente tienen una economía más fuerte. Lo voy a repetir para que esto quede muy claro. Los países con mejor cultura en el blindaje patrimonial, curiosamente, tienen un crecimiento económico más fuerte. Entonces, en México tenemos todo el potencial de ser una economía mucho más fuerte de la que somos, pero ¿dónde estamos fallando o adoleciendo? No solo en el tema operativo, que es parte del blindaje, porque si no, pues no se sigue generando riqueza, sino en el blindaje integral completo, justamente lo que estamos hablando. ¿No? Así de importante es este tema. No de que, bueno, pero es que mi negocio me da dinero. Sí, si nada más se tratara de generar dinero, pues a todo dar, pero no se trata solo de eso, porque eso cumple el pilar de rentabilidad. Falta el otro, sustentabilidad. Y si ese no está, esa empresa, a falta de ti, con una alta probabilidad, pues va a desaparecer. No quiere decir que en todos los casos, pero mira, la probabilidad te juega en contra. Pues por eso hay que prestarle atención a estos temas. ¿No? Sí. 81% de veces va a morir tu empresa, pues si tú faltas. Ahí está la estadística. Ahí está. O sea, ni siquiera es que, o sea, 81% de veces. Ahí está la estadística, como dice Jorge. Entonces, la estadística está en tu contra, sí, básicamente, ¿no? Así es, desafortunadamente así es. Bien, ahora, ¿qué problemática en tu experiencia has visto que enfrentan las empresas familiares al iniciar un proceso de sucesión a las nuevas generaciones en medio de un conflicto? Que ese es el caso, yo creo, más común, que ya empiezan a ver el tema, pues cuando ya hay un conflicto. Cuéntanos un poquito de tus experiencias. Vale. Ya ahogado el niño, ya tapa en el pozo, ¿no? Así es. Entonces, fíjate, la verdad es que se complica mucho porque hemos estado hablando de temas de prevención. O sea, hay que prevenir. Si no lo haces a tiempo, como hemos estado diciendo, ya vimos qué es lo que puede suceder, ¿no? Entonces, lo principal a lo que se enfrentan las empresas es que cuando estamos actuando de manera correctiva, pues ya ves muy tarde, ¿no? Entonces, el 85% de las empresas hacen planeación de este tipo en medio de un conflicto. 85% de las empresas. O sea que, por ejemplo, el grueso de empresas que sí lo hacen, porque no son todas, o sea, son poquitas las que lo hacen. Bueno, de las que sí lo hacen, el 85% lo hacen porque, como dices, ya tienen el agua hasta el cuello. O sea, ya tienen el problema ahí. Sí, ya está la broca encima. Y entonces, pues, eres reactivo, ya no planeas, eres reactivo. Y pues ante las prisas y todo, salen las cosas mal. Por eso te decía hace un momento, el resultado no va a ser muy feliz, que digamos. Híjole, pues justamente por eso es que estamos haciendo esta entrevista, porque este tema justamente queremos darle toda la difusión que se merece, porque queremos evitar que siga pasando esto, que la gran mayoría de casos en los que por lo menos ya empiezan a hacerlo, sea porque hay un conflicto. No, hazlo antes de que haya un conflicto, claro, para que sea mucho más sencillo. Por supuesto. De hecho, hace rato mencionábamos las medidas de aseguramiento y también ahí la estadística está, o sea, espantosa, ¿no? Entonces, más del 90% de las empresas no tienen medidas de aseguramiento adecuadas, mucho menos en su momento. Fíjate, voy a subrayar la palabra que dijiste ahorita, adecuadas. Correcto. Esto porque es importante, porque
no sé, algunos podrán decirnos, oye, pues es que yo sí tengo uno de aquí, uno de allá. Ok, ¿es el adecuado? O sea, por eso lo quise subrayar, porque Sí. pueden tener, pero ¿es el adecuado? ¿Es lo que realmente necesitas tú como socio? ¿Es lo que a tu empresa le es útil que tengas esa medida? Entonces ahí es donde tenemos que, digamos que ser profesionales y acercarnos a quien realmente sabe para que nos diagnostique cuál es el mecanismo que mejor nos conviene para nuestra situación en particular, Claro. ¿no? O sea, las empresas tienen situaciones tan cambiantes, tan variadas, los socios, cada grupo de socios tiene situaciones tan diferentes que se necesita sí o sí de un diagnóstico de situación para decir, a ver, ¿cuál es el mejor mecanismo de blindaje? ¿Es así? Sí, así es correcto. Ok. A tiempo, siempre a tiempo Y a tiempo. y adecuado. A tiempo y adecuado, exactamente, ¿no? A Es- tiempo y adecuado. Así Bien. es. Ahora, ¿qué recomendaciones tienes para la gestión de pasivos en el contexto de blindaje patrimonial? No paran las preguntas interesantes. A ver, cuéntanos, ¿qué hacer en los pasivos? Bueno, los pasivos juegan un rol muy importante en las empresas y al igual que los riesgos. De hecho, si no se mide, el pasivo es un riesgo, ¿no? Entonces, el pasivo también debe de medirse y debe de cuantificarse, ¿no? Entonces, también, ¿qué impacto va a tener la empresa ante esta situación? Ejemplo, a ver, es- quiero vender mi empresa, por ejemplo. Vamos a suponer un caso de algún personaje que quiera vender su empresa por tal o cual razón, ¿no? Sin embargo, digamos, el socio fundador no tiene identificados, mucho menos valorados desde el inicio, su pasivo laboral, por así decirlo. Entonces, no tiene medido cuánto tiene de pasivo laboral su empresa. Y él piensa que su empresa vale 20 millones de pesos, pero trae un pasivo laboral de 7 millones o más. Entonces, ya la empresa no vale 20 millones de pesos. No. Hay que restarle ese pasivo y todos los pasivos que se puedan adjuntar. Entonces, hay que medirlos, hay que cuantificarlos y por supuesto que también se pueden prevenir. Y como te decía hace un momento, es un riesgo, representan un riesgo si no se identifican a tiempo. Y como todo riesgo, lo podemos trasladar también. Esta palabra me gusta, ¿no? Trasladar el riesgo. Yo creo que si en México eh, tuviéramos más claridad de eso, de las ventajas de trasladar los riesgos, sería una decisión común y fácil ese tema, ¿no? Porque, insisto, justamente las economías más fuertes particularmente tienen esta característica, trasladan riesgos. Por Trasladan eso me riesgos. gustó que usaras ese concepto porque es cierto, las empresas económicamente sólidas trasladan riesgos. Los países económicamente fuertes trasladan riesgos. Entonces, ahí está. Así es. Perfecto, muy bien. Excelente. Hablando de trasladar riesgos, cuéntanos un poquito qué impacto tienen los seguros, específicamente el mecanismo o herramienta seguros en las empresas familiares. Ok. Hace rato mencionábamos que las empresas familiares son el motor de la economía mexicana y del mundo. ¿Sí? Entonces, los seguros son la columna vertebral del sistema financiero mexicano. Ejemplo, cuando asaltan a un banco, ¿a quién asaltan, Víctor? ¿Al banco o a la aseguradora? Pues el asalto es al banco, Pero paga la pero aseguradora. paga la aseguradora, exactamente. Hay una cadena de tiendas y una sucursal de esas se quemó, se incendió. ¿Quién paga? ¿La cadena o la aseguradora, a final de cuentas, ¿no? La Y aseguradora. así nos podemos pasar nombrando muchos ejemplos, ¿no? Entonces, por eso los seguros son la columna vertebral del sistema financiero mexicano. Si eso hace con el sistema financiero mexicano, y estamos hablando que las empresas familiares son la economía o el motor de la economía de México, entonces, ¿qué no hará una medida de aseguramiento adecuada a tiempo por una empresa familiar? Por supuesto que va a aportar mucho, ¿no? Totalmente, ¿no? Y justamente eso refuerza lo que tanto hablamos del traslado de riesgos. De los riesgos. Justamente porque existen. Tú puedes decidir prestarle atención o no al análisis de riesgos, pero de que ahí están, ahí están. Y digamos que el peor argumento al respecto sería, bueno, pero es que como aquí casi no ha pasado, no, pues, eso no va a evitar que pase. Sí, así Entonces, es. perfecto. Ahora, hablando un poquito más a largo plazo, ¿qué importancia tiene la planeación patrimonial a largo plazo? Ok. Si hacemos planeación patrimonial
a largo plazo nos vamos a garantizar de cierta manera que vamos a tener más tiempo de protección, más tiempo de que los riesgos están trasladados y nosotros vamos a tener claridad en qué es lo que va a pasar con el futuro de nuestro patrimonio. Porque si planeamos a corto plazo, ok, ya estuve protegido, hice la gestión de riesgos adecuada, estuve protegido, pero fueron 4 o 5 años nada más, ¿no? Pero no, entre más largo sea el plazo de protección y de blindaje para un patrimonio, es mejor para la toma de decisiones de los que están al frente y para el futuro de ese patrimonio en relación con las familias de los socios fundadores o los herederos de los socios fundadores. Entonces, entre más planeemos a largo plazo, tenemos mayor tranquilidad. Perfecto. Sobre todo eso, ¿no? Y precisamente hablando de trasladar o dejar un legado, pues precisamente es lo que te da la tranquilidad de que no dejas problemas y no dejas soluciones, ¿no? Exacto. Perfecto. Ahora, cuéntanos un poquito qué estrategias recomiendas para empresas que enfrentan desafíos en la gestión de talento, que es algo que es muy común y será más común. Sí. Mencionábamos hace un momento sobre un atributo principal en la generación de la riqueza, que es el capital intelectual que te mencionaba, ¿no? Entonces, el talento es uno de los elementos que componen el capital intelectual. El talento, las habilidades, la experiencia, el conocimiento. Por ejemplo, en el tema de la experiencia, ¿cuánto no vale la experiencia? ¿Cuánto te ha costado a ti la experiencia que has adquirido a lo largo de los años? Hijo, si hablamos en dinero, 4 millones y medio, en tiempo 22 años, en dolores, sufrimiento, ni te cuento, entonces... Sí. Sí. Entonces, o sea, dijo un cuate por ahí, y las regazones que hemos hecho, ¿no? Sobre todo eso. Sobre todo eso, digo, pues, al final del día, pues también es importante eso porque aprendes, ¿no? Sí. Entonces, en el talento es algo similar. El talento no se puede reemplazar tan fácilmente. O sea, sí se puede hacer, pero hay que invertir. Sí. Entonces, así al igual que uno protege el patrimonio y puede hacer una prevención de riesgos o una gestión en la prevención de riesgos, de la misma manera puede hacer una gestión para el tema del talento. Entonces, incluso en las medidas de aseguramiento hay una póliza que se llama la póliza Headhunter. Ah, caray, esa no me la sabía. A ver, cuéntanos un poquito. A ver, ¿qué vamos a hacer con la póliza Headhunter? Pues se va a generar un recurso, una base, un recurso económico que va a ser utilizado o que puede ser utilizado para buscar, primero, identificar o buscar, contratar y a veces hasta entrenar a un talento. ¿A qué talento? Pues al que va a suplir al socio fundador o si alguno de los socios llega a faltar. O si aún estando los socios dentro de la empresa, pero yo necesito otro talento más porque aquí en esta área estoy teniendo problemas con mi actual gerente. Entonces yo necesito otro talento. Okay. Necesito contratarlo. Entonces esa póliza provee ese recurso. Y aún más allá. Ya cuando encontraste ese talento, ya lo tienes identificado, ya lo contrataste, está en tu empresa, ya empieza a hacer su trabajo, su chamba, por así decirlo. Esa misma póliza puede generar un bono de lealtad para ese talento. ¿Para qué? Para que no se te vaya. Claro, para que realmente la póliza te cubra integralmente, no solo desde poder adquirir, por decirlo de alguna manera, el talento y retener al talento. Es correcto. Retención de talento. Ok. Para eso es. Entonces, me ha tocado ver casos, uno de ellos reciente, me dicen, oye, ¿sabes qué, Jorge? Fíjate que pues se acaba de ir mi socio principal. Es mi primo hermano. Se fue de mi empresa, pero se llevó más de la mitad de mis clientes, entre ellos los más importantes. Y ese cuate, la neta, dices, tengo que reconocer que tiene un talento impresionante para hacer su chamba, ¿no? O sea, ahorita no he encontrado quien lo supla. Estoy pasando por un momento de crisis porque mis ingresos bajaron casi un 70%, lo que yo estaba generando. Entonces, lejos de tener lana para poder contratar ese talento, pues necesito lana porque este cuate se llevó gran parte de mi operación, de mis clientes. Del negocio, ¿no? Del negocio. Entonces, estoy bateando mucho. Entonces, ¿qué tan importante hubiera sido? Dicen que lo hubiera no existe, pero ¿qué tan importante sería el haber tenido una póliza de este tipo
que hubiera generado esa reserva financiera para la búsqueda del talento y que más allá le hubiera dicho a su socio, oye, ¿sabes qué, primo? Mira, aguántame aquí conmigo, trabaja conmigo 10, 15, 20 años, no sé, y te voy a dar un bono de altar por 4 o 5 millones de pesos. Aparte de lo que las prestaciones de ley que tengo que darte y viceversa, y de lo ¿no? que propiamente iba a ganar con su trabajo. Con su trabajo, ¿no? exactamente. O sea, oye, esa tampoco me la sabía. Justamente eso es lo que más me gusta de las entrevistas, ¿no? Sobre todo porque aprendemos cosas muy útiles y que por no saber que existían, pues no las usamos. Así es, ¿no? correcto. Herramientas que ahí están disponibles, como tantas que existen para diferentes cosas, ¿no? Y que al no saber que existen, pues no las usamos. Y bueno, afortunadamente, pues hay especialistas en estos temas, como en tu caso, y afortunadamente, pues nos estás compartiendo esta información, pues ya para saber primero que existen y ya después para qué sirven, ¿no? Que eso es lo que nos estás compartiendo. Así es. Ahorita. Ahora, ¿cuál es la herramienta, en tu experiencia, de mayor y de menor blindaje patrimonial? Cuéntanos. Hijos. Bueno, lo primero es, oye, no tengo nada. No tengo planeación testamentaria, no tengo gobierno corporativo, no tengo seguro, no tengo nada. Entonces, pues ese cuate está totalmente expuesto, ¿no? O sea, los riesgos están ahí y él está expuesto a lo que los riesgos vayan a hacer con su patrimonio, ¿no? Entonces, todos esos años de trabajo que tiene el socio fundador, se rajó la espalda, ¿verdad? Para tener lo que tiene, para formar ese patrimonio y no lo tiene protegido. Entonces, la primerita es el testamento, la planeación testamentaria, mencionábamos hace rato, ¿no? Entonces, el testamento es como que el instrumento, pues, de menor grado de blindaje. Sirve, sí, pero no es no integral. Es completa, no es integral, exactamente. Después de ahí viene el gobierno corporativo. Mencionábamos también hace rato sobre el gobierno corporativo. Entonces, el gobierno corporativo protege los intereses de la empresa. Decía un buen amigo ahorita en la mañana, el gobierno corporativo nació de la necesidad de fraudes financieros en las empresas grandes, ¿no? Entonces, sí, para que no existan esos. Para esos que no fraudes. existan, ¿no? Entonces, el gobierno corporativo ya nos da un poquito más de grado de protección y de blindaje. Después están los lineamientos estatutarios, que también son muy importantes tenerlos. Entonces, si no tenemos testamento, estamos hablando que más del 85% de las empresas no tienen. ¿Tú crees que van a tenerlo de más? No. O sea, es también complicado. Entonces, y las que nos otorgan un poquito más de certeza en ese aspecto son las medidas de aseguramiento. Las medidas de aseguramiento te dan mucha tranquilidad. Ahí es donde estás trasladando el riesgo del que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Entonces, es de lo más fuerte que puedes encontrar en el mercado. Y finalmente el fideicomiso. Entonces, en ese orden es como están, digamos, ordenadas de menor a mayor las herramientas o los instrumentos que un empresario puede utilizar para proteger su patrimonio. Totalmente, totalmente. Y de hecho, lo curioso es que a veces las personas, los empresarios, podemos pensar que algunas herramientas pueden ser ajenas a nosotros, pero realmente no importa tanto el tamaño del patrimonio. Si hay un patrimonio que proteger, vale la pena saber cuáles son los mecanismos. Eso Claro. es lo que yo pienso. No hay que, a partir de tal patrimonio, no. Tienes patrimonio, tienes algo que proteger, algo que te costó trabajo construir, protégelo. Sí, efectivamente. Y fíjate que el mayor, digamos, no es patrimonio, pero lo que debiéramos, o sea, lo principal que se debiera proteger es el socio fundador, el del talento, el que tiene el capital intelectual, el cerebro que dirige la organización. ¿Por qué? Porque la empresa en sí no puede pagar lo que el talento vale de esa persona. ¿Por qué no puede pagar? Sencillo, porque si este socio fundador, el que tiene el talento, el que mueve el negocio, el cerebro que dirige, si este cuate está generando 10 pesos por medio de su negocio, entonces, ¿cómo la empresa le va a pagar 10 pesos a él? Porque es lo que vale, lo que genera. Se va a desaparecer la empresa, ¿no? Entonces, la empresa no puede pagar lo que el total del talento vale. Claro, es decir, la empresa no podría pagar lo que realmente vale. Así es. Pagarle al generador de negocio, al principal generador de negocio. No, porque si se lo pagara, se acaba la empresa. Exactamente. Pero ¿sabes una cosa? Las medidas de aseguramiento adecuadas que mencionábamos hace rato, sí lo pueden pagar. Y ese es justamente ese traslado. Fíjate, aquí vamos a entrar a un concepto que a lo mejor no sé si exista, porque hablábamos del traslado de riesgos, ¿no?
Sin embargo, aquí creo que además del traslado de el riesgo como tal, digamos que también puede ser no traslado en este caso, sino también puede ser una especie de apalancamiento financiero. De hecho, eso es Es un apalancamiento Así es. financiero Así es. para compensar lo que operativamente es incompensable, que es justamente lo que acabas de decir, ¿no? Porque literalmente es verdad, ¿no? Si el principal generador de un negocio, que eso ocurre en la mayoría de los casos, es pues el fundador por sus relaciones, por esto, por lo otro, y si se le tuviera que pagar lo que realmente debería cobrar, pues la empresa no podía subsistir porque no podía pagar sueldos ni otra de las demás personas. Así es. Pero hay mecanismos en los cuales el dueño sí podría obtener esa compensación. Es lo que, así te estoy entendiendo, ¿es así? Sí, sí, por supuesto. Ok. Entonces, justamente es el tipo de herramientas que necesitamos conocer y obviamente para cada caso en particular, pues saber, ¿no? Cómo funcionaría para cada caso, ¿verdad? Así es, correcto. Así es. Ok, bien. Ahora, ¿qué importancia tiene la diversificación de activos en el blindaje patrimonial? Sí, también es muy importante. O sea, una de las aristas que tenemos en nuestra asesoría o en nuestros servicios es precisamente eso, el análisis de la diversificación. Y si estamos hablando de activos, pues entre mayor diversificado, o sea, que no pongas todos los huevos en una canasta, pues por supuesto que vas a minimizar el riesgo, ¿no? Entonces, la diversificación también juega un papel importante en la planeación, sobre todo en la protección de nuestro patrimonio. O sea, no depender de una sola fuente, por así decirlo. Y ahorita se me viene a la mente un caso que platicaba el día de ayer con un compañero, de por allá por donde somos, allá por 1996, más o menos, 95, 96, cuando hubo una crisis donde algunas empresas cementeras tuvieron que cerrar algunas plantas. Entonces, hay un ingeniero que su principal cliente, del que obtenía casi el 90% de sus ingresos, era una cementera. Entonces, cuando esta cierra, pues él se quedó sin chamba prácticamente. Entonces, él tenía una medida de aseguramiento, por así decirla, una póliza detallada y específicamente diseñada para la protección de él por medio de su empresa, donde va el agente de seguros y le dice, ingeniero, pues en aquel 90 y tantos, ¿no? O sea, el celular apenas estaba como que queriendo agarrar fuerza, ¿no? Entonces va y se presenta para cobrar esta póliza, ¿no? El ingeniero salió todo desalineado y chanclas y de mal humor. Oye, pues espérate que no sabes que perdí mi mayor cliente. O sea, tuve que liquidar a toda mi gente, dice. O sea, los bancos, los acreedores me hicieron garras, dice, no tengo dinero para estar pagando esto. Entonces le dice a la gente, a ver, préstame tu póliza, ingeniero. O sea, a ver, ¿cómo te caerían unos 600,000 pesos ahorita? ¿Por qué? Pues, ¿qué los tienes en la póliza? El ingeniero no se acordaba que ese instrumento que había contratado era para generar un fondo revolvente, que podía usar para su negocio, para los riesgos de su negocio. Y en épocas de crisis hay que estar blindados. Y la lana, pues es importante, ¿no? Pues sí, sí me serviría de mucho. Bueno, dice, te voy a gestionar este recurso que tienes aquí en tu póliza. Nos vemos en 2 o 3 semanas. Regresa la gente, ya el ingeniero lo recibe, ya. Ya Pues, diferente, ¿no? pásale, licenciado, mira, ¿qué te tomas? ¿Un cafecito? Algo? No, no, aquí estoy bien. Y ya le dice el licenciado, bueno, pues ingeniero, lo prometido es deuda, mira, aquí traigo tu cheque. En aquel entonces, ¿cómo se acostumbraban los cheques, no? Sí. Todavía. No, y también además del cheque, hay que poner en contexto el equivalente de eso que es hace más de 20 y tantos años, ¿no? El equivalente hoy de eso, Era más lana. mucho más. Mucho más de lana. mínimo así, nada más por hacer un cálculo rápido, sin que esto, para que no vayan a poner, se equivocó, vale 4 millones, 5. Estoy poniendo un cálculo rápido ahorita, ni calculadora tengo, ¿ok? Entonces, mínimo, el equivalente hoy sería a 3 millones. Mínimo. Más o menos. Entonces, para que vean el impacto de tener esa medida. Entonces, pues ya le entrega el cheque, oye, muchas gracias, y ya le dice el licenciado, oye, ¿algo más que pueda hacer yo por ti? Dice, no, dice, la verdad estoy muy agradecido, no tenía contemplado esto, en medio de la desesperación y de todo lo que estaba viviendo, no recordaba que yo tenía este instrumento y mucho menos que tenía bueno, me acordaba que tenía el instrumento, pero no que tenía esta base, ¿no? Le digo, te agradezco bastante, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Le dice el licenciado. Porque yo ya había pensado darme un tiro. Entonces, wow, o sea,
qué diferencia, ¿no? Y aquí hay que hacer un énfasis muy fuerte porque eso que acabas de comentar, igual desafortunadamente es más común de lo que pensamos. Cuando llegan Así los es. problemas de ese nivel, Sí. yo no lo viví tan de cerca, pero hubo un caso en León, Guanajuato, que tiene que ver con muchos de los temas que hemos hablado, de blindaje y de muchos otros temas, ¿no? Porque a veces pasa que súbitamente, a falta del fundador, hereda, pues digamos que hereda una persona, ¿no? Hijo, uno de los hijos. Obviamente no se había planteado eso, no hubo una preparación previa, porque no solamente es la preparación en el tema de la operación, sino emocional y mentalmente estar listo para el tamaño de empresa que tú estás dirigiendo. Sí. Entonces me hiciste recordar algo que eso es algo que me gusta tener presente para entender por qué el ordenamiento empresarial es fundamental. El que solo presume facturación se le está olvidando que las empresas, eso no es suficiente, ¿no? El ordenamiento empresarial es fundamental. Este chico que heredó, no recuerdo si fue al año o los 2 años, sí hizo eso. Qué lamentable. Sí lo hizo. Entonces, me hiciste recordar porque al final esto pasa por no tener otra alternativa o porque ellos no creían que tenían otra alternativa. Entonces, y por eso yo siempre cuando en una de las preguntas, digamos que sale un tema a colación, ahí me detengo un poquito y hago énfasis por lo importante que es, porque a veces no nos damos cuenta porque no nos ha pasado, ¿no? Sí. Y crees que no te va a pasar, pero híjole, el tener el blindaje completo, integral como es mucho más importante de lo que los empresarios a veces le damos de importancia, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor no es el caso de muchos empresarios, pero a veces alguien puede decir, bueno, pero esto a lo mejor no es tan importante, mejor me compro otra casa más de las 5 que ya tenía. Por poner un ejemplo. Mira, ¿en cuántas vives? Entonces, en cambio, con lo de una de esas casas que te quieres y que no vas a vivir y que ni siquiera vas a rentar, porque a veces las tienen solo por tener, podrías resolver una cantidad de problemas y evitar dejarlos, como no te puedes imaginar. Entonces, por eso es que hago este énfasis, ¿no? En esta pregunta que es tan importante, porque si no hacemos la conciencia necesaria, vamos a seguir cometiendo estos errores, ¿no? Y vamos a dejar de darle importancia a lo que realmente tiene. Sí, sí, mira, lamentablemente, digo, yo no digo que todos, pero sí hay personas que dan muchas cosas por sentado. Entonces, como la salud. Uh-huh. O sea, la verdad, pocas veces nos detenemos a agradecer por la salud que tenemos. ¿Por qué? Lo estamos dando por sentado, ya la tenemos, o sea, no pasa nada. Pero cuando ya me enfermo, entonces, ay, Diosito santo, ayúdame, que mire, que no sé qué. Porque extrañamos a la salud, ¿no? Entonces, de esa manera también pasa algo similar con las empresas. Cuando yo, socio fundador, estoy sano, estoy fuerte, estoy joven, soy productivo y sigo expandiéndome y al rato tengo sucursales allá y todo, entonces damos por sentado que siempre va a ser así. Y la verdad es que no. Exactamente, ¿no? Y ahí es donde hay que tener más cuidado. De hecho, uno de mis mentores siempre dice, cuando mejor te esté yendo, es donde más te tienes que enfocar en asegurarte de entender que no va a ser siempre así. O sea, cuando sientas que estás en el pico, ten en cuenta que no vas a estar siempre así. Porque si crees que vas a estar siempre así, entonces la caída va a venir más pronto de lo que te imaginas y más fuerte. Y más fuerte se va a sentir. Así es. Sí, definitivamente. Y esa analogía que dices, cierto, muy válida, o sea, me gusta mucho, la verdad, es cierto. Y también debería de servir para tomar acción. O sea, sí es cierto que no siempre va a ser así. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto, no? Porque ahí ya estamos hablando de un riesgo, ¿no? Que puede o no puede pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, pues hay que planear. Hay que planear. Hay que, dicen por ahí, hay que sudar en tiempos de paz para no sangrar en tiempos de guerra. A ver, otra vez. Hay que sudar en tiempos de paz para no sangrar en tiempos de guerra. Híjole, si lo implementáramos
no sangraríamos en tiempos de guerra. No, ¿Qué son tiempos de guerra? Como para que entendamos la metáfora. Cuando todo mundo anda en crisis, tú estás relajado. sí, Así básicamente. exactamente. No sangras en tiempos de guerra. Es correcto. Bien, ahora, hablando un poquito de el tema, algo que cada vez va a ser más común de activos digitales, ¿cómo se pueden proteger los activos digitales en un mundo cada vez pues, más en línea, más alrededor de esto? Fíjate que es una parte muy importante y muchas veces no se contempla a la hora de la planeación, sobre todo pues, del blindaje patrimonial. Al igual que hay medidas de aseguramiento para las personas, para proteger el capital intelectual de los socios o del socio fundador, de esa misma manera hay también medidas de aseguramiento que protegen la parte digital. De hecho, hay una aseguradora, GNP es la única que maneja un ciberseguro para poder proteger este tipo de situaciones. Entonces, sí se puede hacer algo al respecto también ahí. Fíjate, eso muy probablemente la mayoría de las personas que estén viendo esta entrevista o escuchando esta entrevista no sabían que existía ni que se podía hacer, y menos que en México sí hay una empresa que tiene un mecanismo al Claro. respecto, ¿no? Y mexicana, o sea, una empresa de punta, ¿no? O sea, es una empresa líder, es una empresa consolidada, con más de 100 años aquí en el mercado, 120 años, entonces ya se la sabe. Ya se la sabe y sobre Sí. todo que está a la vanguardia porque Claro. quiere decir, si tiene un mecanismo de esto, pues quiere decir que sabe lo que viene. Es correcto. Entonces eso es un punto muy, muy a favor. Ahora, hay una pregunta importante nuevamente en el tema del blindaje patrimonial y es ¿cómo se aborda el blindaje patrimonial en situaciones de crisis o recesión? ¿Cómo se aborda? Hace rato poníamos un ejemplo de este contratista que entró en crisis porque perdió a su principal cliente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ante esas situaciones, uno puede, bueno, la empresa o el socio puede prevenir todos estos riesgos que mencionas mediante medidas de aseguramiento también, mediante medidas de aseguramiento correctamente diseñadas y adecuadas para esto. Entonces, cuando tienes recurso, fondo económico de reserva, pues puedes responder diferente a que si no lo tuvieras ante un momento de crisis. De hecho, la ley obliga o marca, mejor dicho, a las personas morales que deben de generar un fondo de reserva para este tipo de contingencias del 10% de las utilidades anuales. Entonces, debieran de tener esa reserva, ese fondo de ese 10% y no lo hacen. Entonces, desde ahí, ya estamos mal, ¿no? Entonces, hay que prevenir el riesgo. Sí es importante el crecimiento, sí es importante el diversificar incluso la fuente de los ingresos, nuevos productos, nuevos mercados, nuevas sucursales, sí, pero hay que ahorrar paralelo a la inversión. Ok, ¿Sale? perfecto. Eso, digamos que sabemos que es una recomendación, pero que pocas Claro. veces se sigue, ¿no? Hablando de eso, justamente, que tiene que ver ya no solamente con el tema del ahorro, sino de algo que también tenemos que planear y es la planeación fiscal. Ya dentro de lo que es el blindaje patrimonial, ¿qué tan importante y cómo tú recomiendas que se aborde o que se incluya la planeación fiscal ya dentro de la estrategia de blindaje patrimonial? Sí, mira, ahora sí que la parte fiscal en las empresas pues, son unas de las más importantes, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo creo que ningún empresario quiere tener problemas con Hacienda, ¿no? Entonces, si tenemos una correcta planeación fiscal, un aparato fiscal robusto en nuestra empresa, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Vamos a ahorrarnos mucha lana también para que no nos estén multando por cosas, ¿no? Entonces, la verdad, sí es muy importante la planeación fiscal. Y en los servicios que ofertamos en la firma, por supuesto que también estamos contemplando esa parte, porque queremos ahorrarle dolores de cabeza a los empresarios. Más del 90% de las empresas en México, al menos en México, emplean estrategias fiscales indebidas. Entonces, están expuestas a una auditoría, a riesgos de multas y cuanto más, ¿no? Entonces, sí es importante. Y que incluso en algunos casos pueden llevar a la pérdida del patrimonio. Es correcto. Que ese es el tema más grave. Así es. Sí. Ok. Ahora, vamos a hablar también, hablando de conflictos, ¿qué pasa cuando hay un litigio? ¿Cómo se pueden proteger los activos contra un litigio? Ok.
Hace rato te mencionaba sobre el tema de ese 10%, ¿no? Entonces, ese 10% debiera de estar de reserva con las empresas precisamente para hacer frente a esas contingencias, porque al final del día un litigio, pues lo vas a resolver con dinero, muchas veces, ¿no? Y si no tienes el flujo en ese momento, no tienes esa reserva, vas a exponer tu patrimonio, ¿no? Entonces, sí debiéramos de tomar muy en cuenta el tema de esa reserva para hacer frente a, porque vamos a necesitar dinero, ¿no? Entonces hay que proteger nuestro patrimonio, no nada más de la parte fiscal, no nada más del tema de sucesión, también de temas legales. Okay. Sí. Fíjate qué interesante lo que comentas, porque viéndolo desde ese ángulo, a veces lo que pasa, y es entendible, ¿no? Que esto pueda llegar a pasar, vamos a suponer que hay un litigio y de repente la empresa, si quisiera, sí podría pagar para que se resuelva rápido, pero obviamente eso mermaría porque a lo mejor es una cantidad tan importante que afectaría la operación, y es entendible que de repente haya pues esa renuencia de decir, no, vamos a ver cómo lo evitamos. Uh-huh. Y en ese lo evitamos, se va haciendo el problema más grande y entonces peor se pone porque entonces te sale más caro que cuando lo hubieras hecho en un inicio. Y el argumento sigue siendo el mismo, es que si no me va a afectar mi flujo operativo. Pues sí, pero te va a afectar más porque ya cuesta más. Cuesta más. Y si hubiera esa prevención, pues ya lo hubieras resuelto, ¿no? Así es. O sea, te dolería menos porque justamente el argumento, y te digo, lo entiendo porque al final, pues, como empresario quieres que tu empresa siga operando. Entonces, no quieres sacarlo del dinero de la operación. Si no saliera de ahí, entonces igual duele, ¿no? Pero no te dolería tanto y ya lo habrías resuelto. Sí, Entonces, es bien importante. Ok. Sí, definitivamente. Ok. Ahora, ¿qué importancia tiene entonces el blindaje patrimonial y aquí viene ya un tipo de sector empresarial, en startups o empresas emergentes? Ok. Fíjate que el tema de las empresas familiares, México, mencionábamos, es muy importante, todo lo que aportan a la economía, las estadísticas a las que están, que nos están marcando de la alta mortalidad o mortandad de las empresas. Y en el tema de las startups, pues no es muy diferente. O sea, el 52% de este tipo de negocios murieron en los primeros 5 años. Entonces, sí hay un riesgo también implícito en ellas y debiéramos de protegerlas o se debieran de proteger con un blindaje adecuado, ¿no? Porque sí también están batallando. O sea, tienen muchos riesgos. Por ejemplo, con una medida de aseguramiento tú puedes generar ese fondo del que tanto hemos hablado, ¿no? Para diversas causas. En una startup hay contratos de por medio. Si llegara a haber un incumplimiento de contrato, ahí viene la bronca. Vamos la ANA. Aparte, estamos trabajando con otra empresa. Puede ser otro riesgo que puede haber ahí es que haya culturas diferentes. Aquellos cuates trabajan así, yo trabajo así, y empiezan ahí como que el tipo de roces. Entonces, sí hay cierto riesgo que se tiene que prevenir mediante medidas de aseguramiento principalmente para poder, ahora sí que no haya un impacto grande, ¿no? Si llegara a presentarse alguno de estos, ¿no? Como un incumplimiento de contrato, por ejemplo, ¿no? Sobre todo eso, fíjate que eso que comentas es muy relevante y sobre todo porque creo que aunque se supone que, digamos que son empresas más modernas y que en teoría pues estarían más acostumbradas a un tema del blindaje, precisamente porque tienen desde su inicio normalmente muchas relaciones contractuales, diferente a una empresa tradicional donde empiezas como empiezas. Las startups normalmente ya empiezan con ciertas obligaciones, más aún si fueron fondeadas, entonces ahí es todavía mucho más relevante porque por eso de repente hay esa mortandad, porque a veces inician con buen flujo por un fondeo, pero si siguen sin generar un cierto resultado, algún cliente grande no les cumple, etcétera, etcétera, el fondeo no va a estar siempre. No siempre te van a seguir inyectando capital. Sí. Y si tú no puedes suplir el flujo que necesitas para operar cuando un cliente fuerte no te paga, pues entonces el startup muere. Sí. Y ahí afectas pues no solamente a los colaboradores, sino a los inversionistas. Entonces ahí, fíjate que,
Esto es una idea, sin que esto suene a una imposición, pero por ejemplo, yo como inversionista, si yo invirtiera en una startup, me aseguraría de ver que tenga algún mecanismo de blindaje, porque precisamente así es como yo sé que está más protegida mi inversión. Sí. ¿No? Que Entonces, tengan una reserva, ¿no? Sobre todo. claro, o sea, que no sea todo a riesgo. Yo sé que obviamente si más riesgo, probablemente Sí. más ganancias, sí, pero a final de cuentas, quienes más pierden son los que ponen el dinero. Claro. Fíjate, en ese sentido, un comentario. Las empresas aseguradoras debidamente establecidas, que operan legalmente en el país, la ley las obliga a que dejen un fondo, en una reserva en las manos de Hacienda, para que si la empresa aseguradora llegara a fracasar, que quebrara o que algo saliera mal y se vino todo para abajo y ya cerró la empresa y huyó y ya no está aquí y ahora yo que tenía este seguro y mi dinero ¿no? Entonces, ante esas panorámicas, esa reserva se queda por si llegara a sucederle eso a la aseguradora, entrara la ley para resarcir a todos sus asegurados de los compromisos que tenía la aseguradora con ellos. Entonces, si una aseguradora que es especialista en el tema de riesgos hace eso, ¿por qué no las empresas familiares? ¿Por qué no estas nuevas empresas, estas novedosas formas de trabajar como las startups? ¿Por qué no hacerlas? ¿No? Si bien es cierto que una desventaja pudiera ser que tienen que pedir mucho financiamiento y cosas por el estilo, pero también pueden generar esa reserva. O sea, sí se puede para prevenir pues, muchos dolores de cabeza, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Evitar esta cultura de, bueno, pues metemos todo a riesgo y un mes complicado, 2 meses complicados pueden poner en riesgo pues la operación completa. Así Perfecto. es, correcto. Muy bien. Ahora, en tu experiencia, ¿qué herramientas se utilizan para monitorear y ajustar las estrategias de blindaje patrimonial? Ok. Así como cuando iniciamos este proceso, que tenemos que reunir a los socios, ver su estado actual, qué intereses tienen en relación a su patrimonio, él y sus familias. De esa manera se tiene que dar un seguimiento después de implementada la estrategia. ¿Por qué? Porque como decíamos hace un momento, las necesidades del socio y de sus familias van cambiando con el paso de los años. Entonces, a lo mejor en un año o dos, pues ya hay otro hijo más y resulta que el que estaba, pues ahora ya sabe estudiar fuera, necesitamos más recursos, o sea, el papá que es el socio y pues hay que sacarle más a la empresa. Entonces, van cambiando, o sea, al rato no siempre va a ser igual. Entonces, eso se tiene que prevenir por el tema de la necesidad, como te comento, también para evitar problemas el día de mañana, ¿no? Entonces, la planificación es básica, ¿no? Aquí. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cómo se manejan los riesgos asociados a las alianzas estratégicas? ¿Cómo se manejan esos riesgos? Fíjate que en el tema de las alianzas estratégicas, pues si bien no es obligatorio como que el contrato, pero pues sí, como quiera hay lana de por medio, ¿no? O sea, se tiene que hacer inversión. Entonces, voy a asociarme yo con quién, con qué empresa, con quién voy a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos voy a tener yo derivados de esa asociación? Entonces, al final del día, esos riesgos también tienen que prevenirse como en la empresa familiar de manera individual. Entonces, hay que prevenirlo. Y por supuesto que también hay temas de aseguramiento o formas de aseguramiento para este tipo de alianzas, ¿no? Para prevenir los riesgos suscitados de este tipo de alianzas. Claro, y es que aquí lo importante que es, pues que tengamos claro que hay muchos mecanismos de protección que hacen que a la hora de invertir, porque las empresas tienen que invertir, bueno, pues esa inversión tenga pues la máxima protección posible. Si sale bien, qué bueno, entonces se incrementa el patrimonio. Y si no, pues tampoco que disminuya el patrimonio. Entonces, de esa manera, pues se puede invertir mejor y con más fuerza, ¿no? Porque a veces, esto le estoy poniendo énfasis porque muchas veces en México no se invierte más justamente por el miedo a y si esto y si lo otro. Bueno, claro, te da miedo porque no tienes mecanismos de protección. Si tuvieras los mecanismos de protección, entonces inviertes porque pasan dos cosas. O incrementas patrimonio o al menos te quedas como estabas. Entonces, cuando tienes eso, inviertes con más confianza, ¿no? Claro. Pero si inviertes y
puedes incrementar el patrimonio o puedes perder gran parte del patrimonio. No, pues es entendible que muchos dicen, no, o sea, mejor en el banco. Entonces, el dinero, acuérdense que si circula, se multiplica. Por eso hay que acercarse a profesionales para ver, oye, fíjate, estoy planeando diversificar aquí, estoy planeando invertir en este activo, etcétera. ¿Hay algún tipo de mecanismo de protección? Porque puede que lo haya, puede que no, pero pues hay que acercarse a los profesionales y ver, oye, para esto no hay, y si sí hay, ¿cuál es el mejor? Etcétera. ¿No? Eso es bien importante lo que nos comentas, porque a final de cuentas volvemos al mismo punto. A veces no los usamos por desconocimiento. Y ese es nuestro mensaje o la intención con la entrevista, y es, si tú no aprovechas una herramienta, que sea porque aún conociendo que existe y aún sabiendo lo que te va a beneficiar, tú decidiste no tener esa ventaja. Bueno, pues ahí ya decidiste con conciencia. Pero si no habías aprovechado esa herramienta porque no la conocías o no sabías cómo tú te podías beneficiar, bueno, pues ahí está a tu disposición, básicamente. Entonces, ese es el objetivo de la entrevista, básicamente elevar el nivel de conciencia de herramientas que están a nuestra disposición. Sí, claro. También existen, en este punto que mencionas, hay instrumentos de protección para las empresas que generan un fondo revolvente desde el primer año que contratas este instrumento. A ver, cuéntanos un poquito más de eso. Por ejemplo, tú puedes trasladar riesgos, mencionábamos hace un momento, a las compañías de seguros por medio de una póliza para tal o cual proyecto en específico, ¿no? En este tipo de alianzas o de proyectos en los que requieres inversión, también puedes contratar una póliza que te genere un esquema de como si tuvieras un crédito, por así decirlo, ¿no? Un fondo revolvente que puedes utilizar desde el primer año. Muchas pólizas no puedes utilizar el fondo que estás destinando a una póliza de inversión hasta pasado 3 años o más, y dispones de una cantidad pequeña, ¿no? Al inicio. Hay otros instrumentos un poquito más robustos que te pueden proveer de ese fondo revolvente para si se te atoró el caballo a medio año o a los 2 años de que iniciaste el proyecto o la alianza o no sé. Okay. Entonces puedes disponer hasta un 70, 80 o más % de toda esa inversión que estás haciendo, a la vez que estás protegido, por supuesto. O sea, estás blindando tu patrimonio, estás blindando tu empresa, pero también tienes ese fondo disponible. Sí, o sea, puedes acceder a liquidez porque pues obviamente al mismo mecanismo le interesa que tenga lo que se necesita para que salga bien, y entonces al final pues todos ganan, ¿no? Entonces justamente eso es conocer que existen esas herramientas, porque, repito, la gran mayoría de personas que no acceden a la herramienta es porque no la conocen. Sí, hay desconocimiento. Y habrá, obviamente, personas que aún conociéndola, aún sabiendo que es lo que más les convendría tener, deciden no tenerla. Bueno, eso ya también. Cada quien, pero que al menos no sea por desconocimiento. Así es. Perfecto. Ahora, ¿cómo está conformada esta metodología de blindaje patrimonial integral en la que tu firma se especializa? Ok, puedes hacer, hace rato mencionábamos sobre el tema de pago de acciones. O sea, cuando falta el socio fundador, hablábamos sobre la incertidumbre de las familias, de los mismos o de los socios sobrevivientes, ¿no? Entonces, puede haber un pago por medio de estos instrumentos, puede haber un pago de las acciones. También puede haber una indemnización a las familias del socio cuando fallece, para que puedan restituir el ingreso que estaba generando esta persona, ¿no? Entonces ya no queda la familia desamparada. Entonces la proteges. Entonces todo esto se puede hacer mediante estas formas de blindaje. Aparte de que hablábamos de la temporalidad en la que tú puedes contratar estos instrumentos. Entonces, entre más años, entre mayor sea el plazo de protección, pues mayor es la tranquilidad que vas a tener porque te sabes bien protegido. Entonces, principalmente es lo que pudiéramos hacer. Ok, perfecto. Sí, básicamente es lo que entiendo es que buscan, obviamente, algo que comentábamos hace ratito, que es que todos los involucrados pues no queden desamparados, básicamente, ¿no? ¿Cuáles son los involucrados? Pues normalmente es el socio y la empresa y la familia. Socio, empresa y familia, ¿no? Entonces que básicamente que
esos tres entes, pues no queden desamparados a falta de, básicamente. Y que puedan trascender de manera correcta, ¿no? Porque una cosa es, yo dejo una empresa, le eché ganas, tuve esta empresa, creció, pero ¿cómo voy a dejar esa empresa, no? Entonces, ¿la dejo endeudada o la dejo trabajando bien? Y luego viene la otra parte, ¿quién se va a quedar con ella? Uh-huh. ¿Va a tener la capacidad para sostenerla o no? Entonces ya vimos las estadísticas, ¿no? El 19% de las veces sí se tiene la capacidad para que la empresa, el sucesor pueda sostener a la empresa, pero el 81% de las veces no. Entonces, todo eso se puede prevenir. Perfecto, muy bien. Ahora, háblanos algunos ejemplos de blindaje patrimonial y bono. Este me gusta mucho, este concepto, el bono de éxito empresarial. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Ok. Mencionábamos hace rato varios. Pago de acciones. Si nos ponemos a analizar, cuando falta un socio fundador o alguno de los socios, las acciones se pueden pagar o se pueden cubrir de tres maneras. Con dinero prestado, o sea, voy al banco y le pido un crédito, con lana propia, con lana de la empresa, o por medio de un seguro. Okay. Y la más económica y la más viable y la que mejor, digamos, protección nos da, pues lógicamente es un seguro. Entonces, ¿por qué no contratar un seguro que me garantice el pago de las acciones si el socio llega a fallecer? Es una manera de proteger el patrimonio a un bajo costo. Porque si vas y le pides al banco, probablemente vas a tener que grabar algo, vas a grabar la empresa. Y pagar intereses. Y pagar intereses. Y ya sabes que a los bancos no les gusta cobrar intereses. Entonces, yo creo que sería mejor ante una póliza de seguro, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, por un lado está eso. Pero también, oye, pues yo ya tengo 20, 30 años en la empresa, yo la fundé, la eché a andar, se pudo posicionar, está consolidada. Y pues, ¿qué onda conmigo? Hay ciertos activos que sufren depreciación con el paso de los años y también el socio fundador, también el que dirige la empresa sufre una depreciación, sobre todo en su salud. Sí. Entonces, todas esas ganas, todo ese punch, todo ese power que está metiéndole el socio fundador o el dueño, por así decirlo, a su empresa, pues debe de tener una recompensa, ¿no? Acuérdate que las empresas se crearon o uno las pone pues para generar riqueza, a menos que sea una sociedad civil, ¿no? Pero si no, en giros mercantiles tú pones una empresa para generar lana, ¿no? Para generar riqueza. Pero eso a su vez hace que pues, tengas que pagar impuestos y tengas que dar empleo. Y en el tema de la generación de la riqueza no siempre se da. Fíjate que menos del 5% de los empresarios no tienen un retiro digno. Menos del 5% de los empresarios no tienen un retiro digno. Híjole. Y, por ejemplo, en ese término del concepto, ¿qué es retiro digno? Tú vas generando cierto estilo de vida cuando estás al frente de tu empresa, ¿no? Uh-huh. Te acostumbras a vivir con ciertas comodidades. Entonces, cuando ese estilo de vida ya no lo puedes sostener porque no fuiste previsor a la etapa de tu retiro, entonces, pues, ¿qué tan digno es que tengas que pedir prestado para cubrir tus necesidades cuando estás en una edad avanzada, ¿no? Entonces, si tú logras prevenir con tiempo, a tiempo, volvemos a lo mismo, y de manera adecuada, vas a tener un retiro tranquilo y digno, en el que no dependas de nadie, que no tengas que pedir prestado, que no tengas que seguir trabajando, porque muchas de las veces, más del 40% de las personas que se visualizan viajando en su etapa de retiro o disfrutando de su retiro, tienen que trabajar. Sí. Entonces, ahí es donde viene la parte mira, he visto a muchos empresarios, muchos que ya rebasan los 60 y que siguen estando al frente de su negocio porque les gusta, pero también me dicen, oye, Jorge, fíjate que ya estoy hasta ya no quiero estar aquí, ya, o sea, me gusta mi empresa, o sea, es como mi hijo, o sea, yo lo vi crecer, pero ya estoy cansado, ya no quiero estar aquí. Y luego voltean a ver al hijo y no quiere estar en mi negocio. Entonces, o sea, ¿qué onda? Y a veces quiere, pero pues tú como padre sabes qué talentos tienen tus hijos, ¿no? Entonces, a lo mejor sí quiere estar ahí, pero no puede sostener el negocio como el papá. Entonces, no pueden llenar los zapatos de papá. Entonces, se va complicando el tema del retiro. Entonces, por eso, el bono de éxito empresarial es
ahora sí que, pues no en agradecimiento, pero sino para poder Como un resarcir, premio, como ¿no? un premio de que vas a tener tú como socio fundador para cuando llegues a aquel tiempo. Y no expongas a tu empresa a querer sacarle toda la lana que vas a ocupar para tu retiro cuando estés en aquellos días de la edad avanzada. Porque Sí. ya no vas a estar ni con la misma energía, ni con las mismas ganas. A lo mejor no vas a tener la salud que tenías cuando iniciaste el negocio y ya no vas a poder hacer lo que hacías y la vas a querer sacar lana a tu empresa y no tienes a un sucesor adecuado y se va a convertir en una bola de nieve que al rato puede acabar con tu patrimonio. Entonces, ¿qué requiere mi imperio para pensionarme? Ese es básicamente el bono de éxito empresarial. Es que tú te asegures, tú como empresario, tú te asegures de cómo quieres retirarte. Es decir, esto no quiere decir que, entonces ya nunca más voy. No, tú puedes ir a tu empresa cuando tú quieras y todo, pero no es lo mismo ir a trabajar porque hoy te dieron ganas o todos los días te dieron ganas, pero querer trabajar y tener que trabajar son cosas muy Por distintas, supuesto, ¿no? Entonces por lo que supuesto. queremos, y esa es mi recomendación también, es no hay nada peor que tener que trabajar. Lo mejor es que hagas Querer. el trabajo porque Por quieres gusto. trabajar, por gusto, porque quieres trabajar. Sí. Entonces, si ya, digamos que, no sé, tienes 60 años y dices, oye, pues ya quiero ver el momento en el que no tenga que, aunque no quiere decir que ya no hagas nada, pero que no tengas que, bueno, busca los mecanismos, busca los profesionales que te puedan ayudar con eso porque hay herramientas. Sí, fíjate, el protocolo familiar, que decíamos que es una de las herramientas más importantes en este tema del blindaje. En el protocolo precisamente tú puedes detallar, o sea, las reglas, como mencionábamos, de qué es lo que va a pasar con tu patrimonio o no. Y también puedes establecer qué quieres que pase contigo cuando ya no estés en tu empresa en esa edad avanzada. Entonces, no es que ya porque ya estoy en la etapa de retiro, oye, yo ya no voy a estar en la empresa, entonces voy a estar en la casa, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a aburrir? O sea, no es de que ya no vayas a hacer nada. Hay otras actividades que como socio fundador tú puedes hacer fuera de la empresa, no necesariamente que estés operativamente en la empresa. Exactamente. ¿Sale? Exactamente. Como hemos visto en otros temas, tú puedes ser un excelente consejero de tu empresa. Por ejemplo, Claro. puedes ser la cara de tu empresa. Por ejemplo, venir conmigo a una entrevista y platicarnos tus experiencias en tu empresa, cómo la llevaste a donde estás. Y eso le sirve a tu empresa porque hoy en día no hay nada más potente para una empresa que conocer a su fundador y la filosofía del fundador. Entonces, son actividades que son útiles para la empresa y que ya son mucho menos estresantes que la operación del negocio. La ¿No? verdad sí. Hace rato hacíamos esa analogía de, oye, ¿cuánto vale la experiencia, no? Entonces, sí, efectivamente, el socio fundador puede ser un asesor externo, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esa experiencia, él ya se cayó, ya se rompió la boca, se levantó, Todo. trae cicatrices por todos lados, o sea, ya le tocó las duras y las verdes y las maduras y todo, o sea, ya sabe, ya trae experiencia y esa experiencia vale mucho, 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 ¿no? Totalmente. Ahora, hablando también del tema fiscal, ¿qué beneficios fiscales tiene la empresa familiar derivado del blindaje patrimonial? Ok, si hablamos, por ejemplo, de medidas de aseguramiento, Ujú. por supuesto que todas estas estrategias de protección, pues las puedes deducir, bueno, la empresa las puede deducir al 100%. Ok. ¿Y qué te parecería que Hacienda te participe con un 30, 40% o a veces hasta 50 o más para tu bono de retiro? No, pues que sirva de algo así. ¿No? Sí, o sea, es cierto digo, el Pues artículo sí. 31, fracción cuarta de la Constitución dice que hay que ser equitativos y proporcionales en el tema de las Ujú. contribuciones, ¿no? Pero sí también es importante nosotros asegurar un futuro, nosotros como empresarios. Mencionaba hace rato, pusimos la empresa para generar riqueza, ¿no? Entonces, una cosa es la persona moral y otra cosa es el socio fundador, la persona física. Entonces, son dos entes diferentes. Entonces, sí puedo tener patrimonio, sí puedo tener empresas, sí puedo tener sucursales, pero ¿cuánta lana tengo yo acá en la bolsa? Entonces, hay una analogía que hay que hacer ahí, en el sentido de que, a ver, de toda la lana que yo estoy generando en mi empresa, de todas las utilidades que se generan en mi empresa, ¿con cuánto dinero me quedo yo?
Decía por ahí una vez un empresario muy conocido. Dice, oye, contador, ya se pagó todo. Y dice, sí. ¿Cuánta lana quedó? Dice, ¿cuánto me quedó para mí? O sea, pues es su empresa. Y le dice el contador, pues es tu empresa. Dice, pues es tu dinero. O sea, no con... Sí, pero hay que pagar y que hacer y que los impuestos, que no sé qué. ¿Cuánto quedó para mí? O sea, a ese grado está a veces el empresario de que, pues, oye, pues sí, pues no sabe dónde quedó el dinero. Es como el famoso libro, ¿quién se llevó mi queso? ¿Quién se llevó mi dinero? Sí, ¿no? sí, exacto. Entonces, hay que prevenir. O sea, la verdad, las empresas sí generan riqueza y hay que aprovechar esa riqueza. Entonces, fíjate, le hicieron una encuesta a las personas más ricas del mundo, que más lana ganan, y coincidieron en 3 puntos principalmente. El primero es que todos planearon desde el inicio. Decidieron ser ricos y planearon desde el inicio. ¿Sí? O sea, no es el éxito que tuvieron no fue por intuición, fue porque planearon, ¿no? Otra fue esa precisamente, que no es tan importante todo el dinero que genero cuando estoy al frente de mi empresa, cuando estoy joven, sino el que yo logro retener para mi vejez. Claro. Para la vejez digna. Entonces, hay que ahorrar paralelo a la inversión, como mencionaba. Sí es importante crecer, por supuesto, pero también soy importante yo, que soy el que puse la empresa. Exactamente. Ese es un punto muy importante, ¿no? No, la empresa. ¿Y el fundador? Porque a final de cuentas se nos olvida que la empresa es un mecanismo de generación de riqueza. Y si a nivel individual el socio no lo está viendo en su vida, esa es la principal razón por la que a veces hay un distanciamiento con su núcleo familiar. Porque dicen, oye, nos faltaste tú toda la vida y no vemos que se haya justificado porque pues no hay lo que debería haber para todo el trabajo que tú haces y todo lo que has construido. Y eso es más común de lo que de lo que debiera. Oh, ¿cómo no? Entonces, pero básicamente tiene que ver con lo que acabas de decir, de que no hay una planeación. Es decir, ¿cómo debo llevar mi empresa? ¿Cuánto es lo que me debe corresponder a mí para que yo viva como yo quiero vivir y que no afecte a mi empresa? ¿No? Entonces, sí. todo eso es una planeación. Y por último, Jorge, cuéntanos, ¿qué otras áreas de interés pueden manejar con una estrategia de blindaje patrimonial? Ok. Estuvimos hablando sobre el tema de la planeación en la sucesión, la planeación de gestión de riesgos, el tema de la diversificación también, o sea, el índice de diversificación de las empresas, que nuestra empresa tiene, perdón, los bonos de la TAC que se pueden hacer, el capital intelectual que hay que detectarlo, hay que evaluarlo y hay que protegerlo, porque eso es lo que nos da el que genera las utilidades y lo difícil que es reemplazarlo. Y en muchas de ellas puede haber formas de aseguramiento para garantizar que se lleven a cabo de manera correcta. Sin embargo, también hablábamos de un tema de los pasivos. Hay pólizas de seguro que están diseñadas contra pasivos laborales. La póliza contra pasivos de la empresa. Entonces, o sea, también se pueden gestionar. Hay pólizas, hablábamos de la Headhunter. Tengo que buscar al cuate al más chido para que venga a suplir al que ya se fue. Que no se me vaya, le voy a garantizar un bono de lealtad. Está también hay un seguro también muy interesante que se llama el seguro de las utilidades. Okay. Entonces, ese seguro te puede resarcir el promedio de las utilidades de tus últimos 2 o 3 años hasta 5 veces. Entonces, da mucho flujo a la empresa, ¿no? Para la operación diaria, incluso hasta para pasivos puede ser utilizado, ¿no? Entonces, el bono de éxito empresarial también es una forma de aseguramiento de proteger el capital intelectual del empresario, de proteger al socio o a los socios, pero que adicional se vaya gestionando ese recurso para cuando lleguemos a esa edad avanzada. Okay. Entonces, la póliza de errores contra el sucesor. Entonces, por su novatez es común que vaya a cometer errores y estos vayan a repercutir financieramente en la empresa y pues hay que estar preparados también para eso. Entonces, hay muchísimas formas que nosotros de aseguramiento que pudiéramos recomendar para los empresarios que van a contribuir a la protección integral de la que hemos estado hablando por medio del blindaje. Perfecto. Bueno, pues agradecerte, Jorge, por brindarnos toda esta información, porque a final de cuentas, como yo siempre digo, soy el que más aprende en estas entrevistas porque igual.
pues cada quien es especialista en su tema y la verdad es que nos has brindado la información para saber que hay un conjunto de herramientas que nos pueden ayudar pues a dormir más tranquilos, a hacer que nuestro esfuerzo a lo largo del tiempo construyendo la empresa haya valido la pena y que realmente se multiplique todo lo que se ha construido con herramientas como estas, ¿no? Entonces agradecerte, Jorge, por estar aquí con nosotros. Antes de despedirnos, ¿algún mensaje final que le quieras mandar a todos los empresarios que escucharon esta entrevista? Sí, el empresario juega un papel muy importante mediante la empresa familiar en la economía de México, como hemos visto. Y sí es cierto, o sea, también él sufre una depreciación. Entonces, sí es importante que nos consideremos nosotros como empresarios. O sea, por eso ahí en los libros nos recomiendan, págate tú primero. O sea, pues tu empresa, o sea, tú págate primero. Y no en el sentido de que te fijes un sueldo, sino de que garantices un retiro, ¿no? Porque si no, al rato tu vida, perdón, tu esposa te va a decir, oye, me quitaste tu juventud, tus mejores años y viniste con estos despojos que ahora traes encima. Entonces, vamos a llegar mejor bien, ¿no? Exactamente. Que seamos, si ya tenemos la dicha de ser abuelos en ese entonces, que sea el abuelo chingón, el que pone, el que venga ese mijo, le voy a pagar las vacaciones y ahí le va y esto y el otro. Entonces, que no andemos, puta, a ver, para que no vengan, no tengo ni para el domingo, o sea, para darles. Entonces, sí es importante que se considere el empresario primero, porque esa es la fuente de todo. Entonces, esa es la recomendación y que blindemos el patrimonio que tanto trabajo nos ha costado. El patrimonio chico o grande al fin es sagrado porque nos ha costado a nosotros. Exactamente. Entonces debemos de proteger el patrimonio a tiempo y no cuando tenemos el problema encima, ¿no? Entonces ese es el mensaje que yo pudiera darles. Entonces cuesta mucho, sacrificamos mucho a costa de que tenemos todo lo que tenemos como para dejarlo expuesto a los riesgos que ya hemos visto en toda esta charla, ¿no? Entonces hay que planear, hay que protegerse a tiempo, hay que considerarnos unos también, uno como empresario, porque el día de mañana el tiempo va a llegar. Y también, o sea, no sabemos si vayamos a durar. Hay una estadística también muy impactante que digo, no puede ser. Y es que dice que uno de cada 4 empresarios no llega a los 50 años. Pues Uno de cada 4. Entonces, aquí estamos 2. Si hubiera otros 2, uno no va a llegar a los 50. ¿Y para saber quién es? Y nada nos garantiza que no seamos ese uno. Entonces, acabas de dar un dato fulminante. Creo que ese es el concepto. Porque, ¿sabes por qué? Porque no somos conscientes de eso. Y es un dato, no es... No me lo saqué de la manga, o sea, es una estadística real. Una estadística real. Sí. Y que de momento, pues, esa es... Y ojalá, pues, disminuya, que sean, no sé, 1 de cada 10. Pero de momento esa es. Y bajo ese dato, pues hay que tomar decisiones. ¿Va? Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder compartir esta información porque sé perfectamente que las empresas familiares adolecen de todo esto. Sé que existe desconocimiento y sé que hay mucho por hacer para que la empresa siga trascendiendo. Perfecto, pues gracias a todos por este episodio. Nos vemos en el próximo. Yes.